luego de la muerte del Señor Jesucristo, fue bajado de allí de la cruz y llevado a una tumba. Dice que probablemente haya sido como esta. Era una tumba cavada en la roca, era nueva. Era el destino final de alguien rico. Era una tumba a estrenar y bien, habría sido el destino final del cuerpo del Señor Jesucristo, el cual ocupó poco tiempo. Entonces, la tumba vacía, el- la, la enseñanza de la resurrección de Jesús es un pilar de la doctrina cristiana, es una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Sin esta doctrina o esta enseñanza, el cristianismo se desbarataría, se caería a pedazos. Por esa razón es que es una doctrina tan resistida. Mucha gente no cree en la resurrección. Vamos a leer en Lucas capítulo 24 del 1 al 3, que dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya había sido dejado ahí en la tumba el día viernes, y ahora domingo, tempranito, fueron como había sido todo el proceso de sepultura, había sido todo muy a las apuradas, acelerado, entonces querían darle los honores correspondientes al cuerpo de un difunto, por eso llevaban especies aromáticas que se utilizaban para que la descomposición del cuerpo fuera más lenta. Eh, Así que ahí fueron un grupo de mujeres, discípulas, seguidoras del Señor Jesucristo, y encontraron que la piedra del sepulcro había sido movida. Cuando habla de la piedra está haciendo referencia a la puerta, a lo que sería la puerta. O sea, la entrada de la cueva estaba tapada, estaba sellada con una piedra grande, como muestra la imagen anterior. Y ahí se puede apreciar la entrada y allí hacia la derecha se ve un pedacito de la piedra. Acá nos muestra como una piedra circular que seguramente habría ido en la entrada y que fue corrida hacia un costado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tumba vacía? ¿Por qué es tan importante este tema de que la tumba esté vacía o que esté ocupada? Bien, si la tumba de Jesús estaba ocupada, sus discípulos no podían predicar que Él resucitó. Obviamente, si ellos predicaban que Jesús había resucitado y su cuerpo estaba ahí tan cerca de la gente, eh, que podían evidenciar que no era real la predicación, entonces ellos no podrían haber predicado que Él resucitó si Él estaba aún ocupando la tumba. Nadie habría creído en un Jesús resucitado. ¿Cómo que resucitó si ahí está su cuerpo? Dirían. La iglesia fundada sobre la doctrina o la enseñanza de la resurrección fácilmente hubiera sido aplastada por sus enemigos, señalando a la tumba ocupada. ¿Mm? Dirían, Jesús no resucitó, ahí está su cuerpo, señalando hacia esa tumba. Entonces, considerando la realidad de que la tumba está vacía, podemos barajar cuatro teorías o cuatro razones por las cuales la tumba habría estado vacía. Cuatro razones. La primera es que los enemigos de Cristo robaran el cuerpo para luego culpar a los discípulos. O sea, una de las razones sería que los propios enemigos robaron el cuerpo. La segunda razón a considerar es que los discípulos robaran el cuerpo. ¿Mm?
sea, las dos primeras teorías que vamos a considerar y que las vamos a ver en este video tratan de eso, de quién robó el cuerpo de Jesús. ¿Quién lo robó? Lo vamos a, con un poco de investigación bíblica, vamos a responder a esa pregunta. Y la tercera teoría es que Jesús no estuviera muerto. Y se fue. O sea, lo bajaron de la cruz, o sea, habría estado desvanecido, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en el sepulcro, y estando ahí en el sepulcro, revivió, recuperó la conciencia, se levantó y se fue. Y por eso la tumba estaría vacía. Esa sería una tercera teoría. Y la cuarta razón por la que Jesús estaba, por la cual la tumba estaba vacía, es que Jesús había resucitado. 4 razones. Una de estas es verdadera, porque todas se oponen entre sí. Una de estas 4 es verdadera. Entonces consideremos la primera. Los enemigos robaron el cuerpo. ¿Quién robó el cuerpo? Bueno, esta teoría sostiene que fueron los enemigos de Jesús, los enemigos del cristianismo. Ellos temían que los discípulos lo robaran. Y es obvio que ellos mismos no robarían el cuerpo de Jesús. Estaban preocupados porque los discípulos vayan a robar el cuerpo. Hay un texto bíblico que respalda esta afirmación. Y está en Mateo capítulo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron, o sea, luego de que Jesús había muerto, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, que Pilato era el gobernador, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces ellos tenían temor de que los discípulos robaran el cuerpo. Y no tiene lógica, si su gran miedo era que los discípulos robaran el cuerpo, que ellos mismos lo robaran, para después culpar a los discípulos. Entonces, es muy loca la teoría. Lo cierto es que ellos temían que, que los discípulos hubieran robado el cuerpo, y Pilato les dijo: vayan, ahí tienen una guardia, y asegúrenlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fueron 2 medidas para evitar que el sepulcro se abriera. Fue sellada la piedra, entonces ante la cueva pusieron una gran piedra y la sellaron. ¿Sí? Pusieron una especie de arcilla, lágrima, se utilizó posteriormente, y con el sello del gobernador sellaron la piedra. Había una ley que prohibía y que el castigo era la muerte para el que rompiera un sello real. Entonces ellos iban a quedar, la piedra iba a quedar sellada, y por lo tanto, si rompían el sello, la persona que rompiera ese sello podía ser matada. Y pusieron también la guardia. La guardia, si no cumplían con su deber, también podían pagar con la muerte. Entonces, redondeando esta teoría acerca de los que enemigos robaron el cuerpo, ellos temían que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran: resucitó. Por eso tomaron medidas de seguridad, el sello y la guardia, que la mencionamos hace un ratito. Pensaban, fíjese lo que ellos pensaban: será el postrer error peor que el primero. De alguna manera estaban reconociendo que antes ya hubo un error. ¿Sí?
ya hubo un error, que fue crucificarlo. Entonces, si lo matamos y después dejamos que corra el rumor, el chisme de que Jesús resucitó, eso puede ser peor que si no lo hubiéramos dejado con vida. Los enemigos no robaron el cuerpo. A la única conclusión que podemos llegar luego de estas evidencias es que los enemigos no robaron el cuerpo. Vamos a hacer una pausa en este tema y luego vamos a continuar hablando acerca de la tumba vacía.